Bien, vamos a hablar de las políticas económicas. ¿Qué son las políticas económicas? Las políticas económicas son las que regulan el proceso económico y buscan crear condiciones para competir de manera efectiva en la economía global. Se dividen en política fiscal y política monetaria. Los objetivos son crear un crecimiento económico sostenido, es decir, que sea a largo plazo, no solamente dentro de un periodo. El nivel estable de los precios, es decir, que los precios se mantengan dentro del rango establecido, es decir, controlar la inflación dentro de los rangos que se han establecido por el Estado. El pleno empleo, es decir, fomentar la inversión y generación de puestos de trabajo para reducir obviamente la tasa de desempleo. La distribución equitativa de los ingresos, es decir, redistribuir la riqueza de manera equitativa y disminuir la tasa de pobreza. Y el balance externo se refiere básicamente a no tener problemas con la balanza de pagos. También dentro de lo que es la política económica, busca llevar a un nivel controlado, como sería esta línea roja, lo que son los procesos de incremento de la economía o como estos picos o un decrecimiento de la economía. Cuando hay un excesivo crecimiento, busca disminuir para controlar la economía, y si es una recesión tenemos que recuperarnos obviamente, y eso impulsa para que lleve dentro del rango de lo normal. Hay dos políticas, políticas expansivas y políticas contractivas. Acá tenemos que cambiar. Las políticas expansivas buscan básicamente reactivar la economía. Esto a través de el incremento del PBI, obviamente incrementar el empleo. Sin embargo, esto trae como consecuencia que haya mayor inflación. Acá debería ir contractivas. En las políticas contractivas se busca controlar la inflación. ¿Cómo se controla la inflación? Esto va a traer como consecuencia que haya menor PBI, es decir, menor inversión, y obviamente al haber menor inversión, el incremento de la tasa de desempleo. La política fiscal. La política fiscal es básicamente una política gubernamental. Es dada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, y es la variación de los gastos e ingresos públicos. Y los ingresos públicos obviamente nos referimos a impuestos que puede ser directo, como impuesto a la propiedad, por ejemplo también los impuestos que tenemos en los sueldos, y los que son indirectos, que son a las compras de bienes o servicios. En este caso, en las políticas fiscales se utilizan dos instrumentos, que son el gasto público y los impuestos, como ya mencioné. Cuando es una política expansiva, busca disminuir busca en este caso aumentar o incrementar el PBI o la inversión. Esto a través de incrementar el gasto público para que haya menos desempleo, y la disminución de impuestos, es decir, para fomentar el consumo y también la inversión. La desventaja es que cuando el Estado obviamente libera dinero, esto va a hacer que el déficit fiscal incremente y por consiguiente hay una inflación. Cuando es una política contractiva, acá también tengo que cambiarlo, es cuando el gasto público se reduce. Cuando el gasto público se reduce, obviamente la inversión también se va a reducir. El impuesto se va a aumentar para que el consumo y la inversión se reduzca. En estos casos se busca básicamente evitar que en este caso se genere mucho gasto. La desventaja es que hay menos inversión. Obviamente si tú aumentas los impuestos, la gente no va a poder adquirir muchos, o bueno, la cantidad que está acostumbrada a adquirir en bienes o servicios. La política monetaria. La política monetaria, a diferencia de la anterior, utiliza el dinero, y al utilizar el dinero obviamente va a ser controlada por el BCR o Banco Central de Reserva. Este utiliza tres instrumentos, lo que es la tasa de interés de referencia, la tasa de encaje
y las operaciones del mercado abierto. La tasa de interés de referencia es un indicador que se le da a los bancos para que te puedan dar algún préstamo, algún beneficio. La tasa de encaje es el porcentaje que los bancos no pueden utilizar de las cuentas, de los ahorros de las personas, por si necesitan algún retiro, digamos, de último minuto. Y las operaciones de mercado abierto, en este caso, son la compra de títulos de valores, etc. En este caso, las políticas expansivas se utilizan en una fase de crecimiento. En este caso, la tasa de interés de referencia va a disminuir, la tasa de encaje va a disminuir y la masa monetaria va a aumentar. ¿Esto para qué? Para fomentar el PBI o la inversión. Básicamente, como toda política expansiva, tiene esa finalidad, ¿no?, de un crecimiento. Y la política contractiva, como en la anterior, también tiene la finalidad de controlar la inflación. Para esto, disminuye la demanda del dinero de las familias. ¿Cómo va a disminuir la demanda de dinero de las familias? Básicamente a través de aumentar el interés de referencia. Si los bancos aumentan el interés de referencia, las personas no van a querer adquirir ningún tipo de préstamo, etcétera, menos adquirir una tarjeta de crédito. Y obviamente la tasa de encaje aumenta, es decir, el banco está obligado a guardar más el dinero de las personas y por ende no va a tener tanto dinero disponible, las familias, me refiero a las familias, para poder realizar algún tipo de consumo. Además, la masa monetaria se va a reducir. Al haber menos dinero circulando, no se va a poder realizar ningún tipo de compra. Bueno, eso sería todo con referencia a este tema. Muchas gracias.